desde 1985 a la fecha, se fue gradualmente, sistemáticamente, desobedeciendo a la Constitución. Entonces tenemos todo este mamarracho de situaciones que plantean este caos. Y luego dice además este comunicado de las maestras tan ofendidas, que le llegó tarde esta resolución administrativa, que fue el 8 de enero durante sus licencias, y que utilizaron, ¿no?, en el documento jurídico de esa sanción un concepto perimido de neutralidad. La neutralidad es un concepto consubstancial a la vigente laicidad en la educación, según nuestra Ley Orgánica Nacional de la Educación, ley del 2007. La neutralidad es un concepto de la laicidad, porque la laicidad en nuestro país es propositiva, es un concepto positivo, no es negativo, no es en ausencia de, sino que es en pos de dar todas las, cuando se educa, en nuestro sistema educativo, dice esa ley, y también la Constitución así lo establece, se debe educar en todas las corrientes de pensamiento, en todos los sistemas de ideas, en todas las doctrinas, en todas las religiones, sin que el Estado haga apología de ninguna de ellas. El Estado permanece neutral, pero le exhibe el conocimiento de todas las líneas de pensamiento, los sistemas científicos, los sistemas filosóficos, los sistemas políticos, las doctrinas religiosas, todo. Eso es la laicidad, pero sin que el Estado, a través de sus funcionarios, de sus docentes, inculquen o induzcan a la apología de alguna de esas corrientes de pensamiento. Y acá hacen es todo lo contrario. Acá en este caso estaban haciendo una apología a la actividad sindical, al PCNT. Entonces, pero ellos consideran que es un concepto perimido. ¿Por qué es perimido? Porque fue derogada esa ley. Para ellos es perimido porque socialmente ya no se concibe de parte del pensamiento de izquierda. Y hablan de una legislación escolar del año 1952, citan vagamente, de modo muy mamarrachiento, cuando esta ley es del 2007. ¿Qué tiene que ver una ley del año 1952? ¿Se da cuenta cómo mienten los comunistas? Para cercenar, dicen luego, para cercenar el derecho a la expresión, cuando son ellas las que están cercenando el derecho a la laicidad de los niños, el derecho a recibir todas las campanas, todas las ideas, sin que se les inculque alguna. Están lesionando el derecho a la libertad de aprendizaje y de conocimiento que tienen los niños. Están lesionando el derecho a la libertad de conocer. Y tienen el descaro, tienen la insolencia de decirle a nuestro Estado, a través de estas autoridades melifluas, débiles, que concedieron la resignación de cogobernar con sindicatos que provienen del artificio de Sanguinetti a la fecha, les dicen que les están cercenando el derecho a la expresión, según manifestaron en un comunicado días después de recibir la noticia. Y que así continuarán y seguirán con estas medidas si el gobierno, en este caso a través de las autoridades de ANEP, no suspenden esa sanción disciplinaria. ¿A vos te parece que se puede vivir en un país así? ¿Que un país así tiene chances de ser un país que se desarrolle, que consustancia a su gente, que pase a ser una sociedad cohesiva, unida, con sentimiento de nación, que tiremos todos para adelante, para el mismo lado? ¿No te parece que todo ese deterioro institucional que se fue generando por quinquenios a partir de aquella presidencia de Sanguinetti, que asume además el modelo económico de diseño, con una economía centralizada, y por eso creció mucho el Estado, se explica mucho desde ahí todo, que le concede a los sindicatos que se integran a cogobernar con los representantes, supuestos representantes del Estado, itinerantes, te repito, que exige a su vez ese modelo que las empresas también cogobiernen, otro agente externo que no tiene por qué gobernar, que las empresas, digamos, construidas como una corporación llamada Cámara Empresarial, tengan que negociar también con el gobierno y con los sindicatos. Y ahí vemos entonces que en el Uruguay se conformaron 3 círculos profesionales corporativos de negociación política, cumpliéndose a la perfección lo que habían pronosticado los eminentes analistas, pensadores
estadistas, politólogos, economistas como Schumpeter y Rusconi, cuando en el año ya 1985 hablaban de que las democracias iban degenerando y los estados de derecho iban degenerando en modelos corporativos de negociación, para que los poderes legislativos, en vez de producir Estado de Derecho, produjeran modelos políticos. Es decir, ya está por dentro desarrollada esa revolución pacífica hacia un socialismo cada vez más firme, más profundo, más acendrado. Y entonces el desenlace en estos tiempos no puede ser muy distinto al que nos muestran las consultoras. No nos puede llamar la atención o llamar a sorpresa, y no podemos caer en el error de que son manipulaciones, tienen un cierto perfilismo, lo que estas consultoras nos dicen respecto a la intención de voto que hoy tendría el cuerpo electoral uruguayo. Si hoy fueran las elecciones, esta encuesta de cifra es bastante coincidente con una que vi hace pocos días de Equipos, le da al Frente Amplio un 47%, al Partido Nacional un 31%, al Partido Colorado un 6%, a Cabildo Abierto un 2%, Partido Independiente 1% y un 2% más de otros integrantes, como podrá ser el movimiento de Eduardo Luz, quizá, y algún otro independiente. Esto le da un 42%, un 42 o un 47%. Pero hay un 11% de indecisos que no saben, que están entre el voto anulado y voto en blanco. Siempre se pone voto en blanco, que es como un protocolo estadístico, pero acá puede pasar de todo, y este 11% no se va a quedar en el 11%. Se tendrá que trabajar muy fuerte en este año, el gobierno tendrá que despertar en algunos aspectos claves, porque realmente no provocó cambios sustanciales, estructurales, respecto a todo esto que digo, y la población lo siente, es intuitiva, no puede concientizar todo lo que yo acá estoy desglosando en este análisis, que creo que es correcto, le da para mucho más. Esperemos, Dios mediante, en el primer libro que pueda publicar, estoy analizando esto más en profundidad, en detalle, mostrando todo ese panorama, toda esa película del deterioro del Estado de Derecho, tomando una dirección muy clara además. No es un proceso aleatorio de mala legislación, sino que es sistemático. ¿Por qué tantas leyes inconstitucionales? ¿Es porque solo es por un error? ¿Porque son burros? ¿Porque no saben los legisladores? No. Hay una intención política, hay una voluntad política que se va demostrando en los actos legislativos y en los hechos políticos, tanto sean los actos administrativos como ahora ya en la campaña electoral, en los dichos de referentes políticos, que vamos a ir repasando también, vamos a ir viendo lo que dicen unos y otros. Y ahí también vas a ir viendo los signos políticos que hay, de los temas que hablan, qué temas instalan, cuáles son los temas centrales y cuáles son los grandes temas que omiten ya en estos prolegómenos de la campaña electoral, aún hoy muy, digamos, implicada y concentrada en la interna de los partidos. Están todos pugnando por ver quién queda como el candidato dentro de cada partido para ir a la pugna electoral por la presidencia. Pero ¿no les parece que un resultado así no llama a sorpresa? Porque no ha sido un gobierno que haya venido a patear el tablero, que haya venido a hacer cambios más profundos, que nos diga, sí, vinimos a recuperar el Estado de Derecho, nos hacemos responsables, queremos ser los verdaderos representantes, tanto de ustedes como de las generaciones que vengan, porque vamos a responder a la Constitución y a nuestras principales leyes orgánicas de orden público. Vamos a responder a nuestra soberana tradición jurídica, legal del Estado de Derecho, porque si no arreglamos la casa, nada va a funcionar bien. Y después sí hablemos de la economía, cómo va funcionando, que va mejorando en esto y en esto otro, pero con este modelo y tiene un techito corto. Fíjate que hasta la OIT le reclamó a Uruguay una vez más. Vinieron hasta acá delegados de la OIT para decirle a este gobierno que Uruguay está en la lista negra porque no obedece al artículo 4 del convenio 98 que Uruguay suscribió, el convenio con la Organización Internacional de Trabajo, que establece como principio general, universal de las relaciones laborales, las relaciones bilaterales bajo el principio de la libre voluntad en la negociación. Uruguay tuvo ahí, este gobierno tuvo ahí la oportunidad incluso, porque es un organismo internacional
que le viene a reclamar para sacarlo de la lista negra, que le viene a decir, che, miren que ustedes siguen en la lista negra porque no responden a un principio claro que tiene que ver con también otro confín del Estado de Derecho, que es en cualquier tipo de negociación, como en cualquier contrato, tiene que darse algo que es sustancial a la actitud, a la actividad contractual o la relación contractual o negocial, que es la libre disposición de la voluntad, lo que se llama técnicamente la autonomía de la voluntad. Una negociación, como un contrato, es un acto social que responde al hecho de dos voluntades que libremente se disponen a negociar, pero que además libremente se disponen a negociar los puntos en los que van a negociar. ¿Cuáles son los temas que son de interés para negociar? Y eso obedece a la naturaleza de un sindicato y de una corporación empresarial, el empleador con los empleados, organizados como sindicato, para tener una equivalencia de fuerzas en esa relación de negociación, pero respecto a intereses en común, estrictamente vinculados a las relaciones de trabajo entre los empleadores y los trabajadores. Pero no este modelo de sindicatos únicos por una rama de actividad económica que son cogobernantes con el Estado porque integran preceptivamente y ahora ya por ley, preceptivamente, obligatoriamente, las mesas o las rondas de negociaciones colectivas para arribar a los consejos de salarios, que es la definición por decreto que se aplica generalmente de todo lo que se negoció y eso pasa a ser ley en materia de organización empresarial, de organización del trabajo. Bueno, eso te marca un techo. La OIT te dijo, saquen eso. ¿Y este gobierno qué hizo? No, de ninguna manera. Tenemos una tradición de 50 años, mira, precisamente, que nos demuestra a la fecha que nos va muy bien con este sistema. Eso le respondió el presidente de la República a los veedores, a los técnicos que vinieron a asesorar al gobierno uruguayo respecto a que era conveniente que Uruguay sacara ese sistema rígido corporativo con un elemento ajeno, alienante al Estado, porque el Estado no está hecho, no está concebido para que cogobierne con ningún tipo de agente externo. Incluso el artículo 58 te dice que es una actividad proselitista. Está violando el artículo 58 este mismo modelo de cogobierno con sindicatos en las mesas colectivas de negociación y consejos de salario. Pero acá ya estamos naturalizando todo porque ya estamos en las miasmas de la razón del Estado y ya vemos a ministros que te hablan de lo último que se resolvió y qué contenido tuvo la cláusula de paz y que recuperaron los salarios reales y que a veces no entienden, pero después lograron un acuerdo porque se vio que se recuperó el salario real del trabajador público, como si fueran empleados además. Entonces, si vos vas a gobernar con herramientas que no responden al Estado de Derecho, a la Constitución que vos decís representar, y no te va a ir muy bien. La gente lo intuye. La gente siente, como está sintiendo ahora, que no hay grandes cambios, que el proceso inflacionario sigue por varias causas, por la sequía, por la guerra que sigue haciendo Rusia a Ucrania, por la guerra que están teniendo Estados Unidos con China y la cantidad de bloqueos económicos, el espionaje que se ha intensificado. Entonces hay una economía que te plantea un alza de precios en todos los commodities, tanto en alimentos como en energía. Eso encarece, pero Uruguay logró un equilibrio económico. Hizo las cosas bastante bien en un montón de aspectos este gobierno a nivel económico, y lo vamos a analizar, pero llega a ese techo, no puede más, y vuelve a caer en un déficit del 4%, y vuelve a caer, ese déficit es generador de inflación, y vamos a volver a un promedio inflacionario de un 6, 7, no va a poder salir de ahí. Mejoró la tasa de empleo, no cabe duda. Incrementó, por ejemplo, la tasa de cotizante del BPS en 1,5%. Quiere decir que hay más empleo, que se está cotizando, se está pagando. No se desglosó, todavía tengo que investigar si de ese 1,5% que son cotizantes del BPS es correlativo a cotizantes también del ahorro y la capitalización de los ahorros. ¿Cuántos uruguayos de esos nuevos cotizantes, ese 1,5, también optaron por el pilar del ahorro y la capitalización? ¿Cuántos sí, cuántos no? ¿Qué porcentaje? Otro dato impresionante, ¿no? Estadístico. Pero si Uruguay no tiene un gobierno que asuma que debe representarnos realmente, y si no tiene un gobierno que diga, yo no puedo venir a gobernar con las herramientas que se le concedieron al enemigo del Estado democrático representativo, porque estoy condenado inexorablemente al fracaso. Yo no puedo gobernar con instrumentos ajenos, con estructuras de poder que son del enemigo, no son del Estado
que yo le dije a la población responder, que iba a representar, y que solo demuestran algunos aspectos, que es un gobierno más benigno, que es un gobierno que respeta la propiedad privada hasta cierto límite, que es un gobierno que respeta la libertad de expresión, es más benigno. Toda la vida es preferible este gobierno a un gobierno comunista como el que se nos va a venir. Toda la vida es preferible. Pero eso a mí no me evita hacer toda la crítica exhaustiva y tratar de demostrar que el error estratégico, el error de concepto y la falta de voluntad política conduce a este resultado inevitable que es nefasto para todos los uruguayos, que es la falta de personalidad política para decir, señores, acá sí se terminó el recreo en serio, se terminó el recreo. Vamos a empezar a aplicar la Constitución, vamos a revisar todas las leyes importantes que tenemos por suerte, vamos a corregir todas las leyes inconstitucionales y vamos a poner la casa en orden, vamos a hacer funcionar como corresponde a nuestro país, porque a partir de ahí, cuando arreglemos la casa, podemos pensar ya entonces en políticas públicas de desarrollo, modelo económico, modelo financiero, tributario, laboral, en serio, pero bajo un régimen de Estado de Derecho, de una democracia representativa, con un Estado más pequeño. Hay que ir indefectiblemente a un ajuste fiscal, no como dijo este presidente, que no era necesario. Y claro, no es necesario porque está todo pactado y negociado con los sindicatos. Y los sindicatos del Partido Comunista te toman la educación, como estamos viendo en la ANEP, te van a chantajear, te extorsionan, te patotean, distorsionan la vida institucional y el fluir de los recursos del Estado. Nos vemos mañana. Quedan ahora con dos notas interesantes ya grabadas y mañana continuamos con estos temas vinculados a este Estado de Derecho ya muy golpeado técnicamente y al borde de caer definitivamente si prospera ese plebiscito del PIT-CNT contra la Constitución, y con estos datos estadísticos también nos aguarda un año complicadísimo porque hoy por hoy tiene chance el Frente Amplio de retomar el gobierno del país, aunque te parezca mentira. Nos vemos mañana para seguir viendo y preguntando en dónde estamos. Chau.